bien. Estamos de vuelta, gente, en su canal favorito, Vamos a Hablar. Gente, feliz sábado, Dios les bendiga. A ustedes también, feliz sábado, feliz día del Señor. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Bienvenidos al toque de queda de los viernes, el segmento La Biblia Habla. El que sale después del culto. Exactamente, eso hay que ponerle un jingle, sí. loco. Entonces, hoy tenemos un tema extremadamente interesante. Adelante. Ustedes saben que, primero que todo, ustedes saben que la gente que está ahí viendo debe seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sabes? En TikTok e Instagram. Oye. Tienen que vernos como Team Vamos a Hablar. Y en YouTube, por donde usted no está viendo ahora, pero mándeselo a alguien para que también se una. Puede buscarnos como Vamos a Hablar. Simple y llanamente así. Entonces, Correctísimo. suscriba, dé like, comparta y todo eso. Entonces, ya ustedes conocen a Ricardo. Ricardo está con Esta nosotros durante esta semana, semana sí, completa. Yo soy casi de aquí, de este grupo. Exacto, ya casi Cuando estamos me mudo nombrando. yo, póngame una silla por ahí. Que voy a venir. Estamos casi poniéndote en nómina, ¿oíste? Sí, está bien. Entonces, Le convino el video anterior, le convino. Si no lo ha visto, vaya y véalo. Muy duro. Muy feliz la novia con él. sí, está frío. Entonces, hoy les decía que tenemos un tema muy interesante. Adelante. Ustedes saben que hay mucha gente, ahora hay una tendencia que dice que no es necesario formar parte de ninguna iglesia para acercarse a Dios, para ser salvo y nada de eso. Porque el cristianismo no se trata de religión, ¿Cómo así, sino varón? que el cristianismo se trata de Cristo. O sea, yo quiero que ustedes me ayuden y ayuden a nuestros amigos que están detrás de la pantalla a entender. ¿El cristianismo es religión, sí o no? ¿Qué ustedes dicen? Primero déjame definir según el diccionario. Sí, defina. El diccionario de la Real Academia de Wikipedia Sí. dice así: religión, conjunto de creencias religiosas, lógicamente, Sí. de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Ahora, partiendo de esa definición que acabamos de leer, ¿el cristianismo es religión o no? Bueno, mira, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Ok. Yo entiendo que es una religión, ya que una religión también es un estilo de vida que las personas han decidido, valga la redundancia, vivir. Ok. Este estilo de vida va basado en la vida de Jesucristo, en Perfecto. andar como Él anduvo. La misma Biblia registra que hay buena religión, la buena religión de Cristo. Entonces, si hay una buena religión de Cristo, indica que hay una mala religión. Por lo cual, entonces, yo entendería que el cristianismo es una religión. Correcto. Adelante. Eso tiene su sentido. Claro. ¿Qué tú opinas de esa parte, Yo Ricardo? tengo un punto ahí, un punto importante. Y es la parte de que religión puede ser cualquier cosa. Ok. Pero cristianismo es una cosa. Ok, vamos a expláyame. Muy en ese bueno. sentido. Hay un punto acá. ¿Por qué? Es decir, hay muchas sectas religiosas. Hay muchas Muy, religiones. muy bueno. Claro. Ahora, el cristianismo es uno según la palabra de Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Padre de todo, que está en todo por todo y con Entonces, todo. la religión es importante. ¿Sabe por qué? Por los temas de los dogmas. Los dogmas te ayudan a organizar tus creencias. Ok, claro. Bien, los dogmas son simple y llanamente son una línea de procedimiento, Wow. creencia y Sí, cosas, sí. ¿no? Entonces podríamos decir que el cristianismo es parte de la religión, pero la religión no es algo exclusivo o una palabra exclusiva del cristianismo. Exactamente. Porque como tú estabas diciendo, hay gente que dice, no, mi religión es un tomate que yo tengo en mi casa y yo tengo fe que ese tomate que me ayuda a salir adelante en las cosas que yo realizo, y de manera exclusiva no podemos decir, no, la religión solamente se utiliza para enmarcar el cristianismo, sino que se puede utilizar para otras cosas, incluso ciertas deidades que no Ok. tengan que ver nada con Jesucristo. No. Mira, Buda, por Sí, ponerte sí, un sí. ejemplo. Pero que el budismo no es parte del cristianismo. No, Ok, por eso digo. ahora les voy a decir una cosa. Porque nos estamos un poquito como... Es posible que nos estemos como confundiendo. Porque el cristianismo, a pesar de que el centro es Cristo, Sí. el cristianismo sí es una religión. Sí, claro. Porque, por ejemplo,
Si tú buscas la definición de cristianismo en el diccionario, te va a aparecer religión monoteísta, tal cosa que se enfoque en la creencia en Jesús. Sí. Ahora, Cristo no es una religión. Bien, perfecto. Ahora, Punto ahí. Cristo no es una religión, no es la religión. Ahora, quienes deciden seguir a Cristo Son parte. se constituyen en cristianos y por ende forman parte de la religión cristiana, o sea, del cristianismo. Demasiado bueno. ¿Comprende? O sea, ahora, el punto está que hay que entender un asunto. Muchas personas que son las que caen en el error de decir que el cristianismo no es una religión, lo hacen porque no entienden el origen del cristianismo. Aguanta ahí. O sea que hay gente que Que dicen que el cristianismo no trata de religión ni nada de eso. Hay gente que dice eso. Y hemos visto gente apartarse de las iglesias porque tienen esa creencia. Varón, desarrolle eso, Yo por entiendo, favor. un punto corroborando ahí, porque es que el tema está más por ejemplo, yo soy cristiano. Ujú. Bien. Eso Pertenezco- creemos. Sí, Pero sí. tú eres cristiano. Claro, claro, soy cristiano. Te estamos Pero no es- creyendo. El tema está en que, claro que sí, hay personas que adoptan la creencia de que yo puedo ser cristiano y no tengo que congregarme. Porque Es un error. El tema de la religión está en la congregación. Una religión es un grupo determinado de personas que creen En Jesús. en Jesús o en cualquier otra cosa. En eso se fundamenta una religión. Pero hay un principio bíblico que echa a un lado esa creencia de que yo soy cristiano pero no me congrego. Y es el mismo texto que dice Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. tienen por costumbre. Es decir, para yo decir que soy cristiano, yo tengo que asumir la parte de la religión. Correcto. De hecho, es que el congregarse es parte del compromiso, hermano. No, exacto. Es que aparte de eso, oigan qué es lo que entiendo. Oigan lo que entiendo. Cristianismo. Sí. ¿Quién es el personaje principal del cristianismo? Cristo. Jesucristo. Jesús. Perfecto. El que quiere ser como Cristo tiene que andar como él anduvo. Fin. Ahora les pregunto. Cristo vino a la tierra, ¿sí o no? Sí. Se hizo hombre, ¿sí o no? Sí. Formó parte de una nación, ¿sí o no? Claro. Perfecto. ¿De qué nación fue esa? Judía. Israel, era Israel. Entonces, él estaba de la parte, o sea, él nació en el ambiente judaico. Sí. O sea, él era judío, por ende le cabía la religión judía. ¿Comprende? De hecho, Cristo, vemos desde el principio de su nacimiento, o sea, de su juventud, dice la Biblia que Jesús fue circuncidado al 8º día. Como lo establecía la religión judía. Eso debe ser cumpliendo. ¿Comprende? Sí, exacto. Se congregaba. Como Eso costumbre. Como costumbre, la Biblia lo dice. Bien, perfecto. Guardaba el día de reposo. Y de hecho, como muchos dicen que venía a abolir el día de reposo, él vino a enseñar cómo debía guardarse correctamente. ¿Entiendes? Quitando todo, o sea, quitando de la forma correcta que había que guardarlo, quitando todo lo que le habían puesto que no era parte. Exactamente. Ahora, teniendo en cuenta de que Jesús, el padre del cristianismo y el jefe o la cabeza de todo el que dice ser cristiano, si él formaba parte de una denominación, una religión específica, ¿cómo los supuestos cristianos están diciendo que el cristianismo no se trata de religión si el mismo padre de la religión cristiana formaba parte de una? Ay, 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 ay. Tú sabes que yo he hecho muchos comentarios en mis plataformas respecto a las religiones. Y yo he adoptado el concepto de que el cristianismo no es religión. Ahora, ¿en qué me baso? En función. Ok, En explícate. función de, por ejemplo, cuando yo voy a predicar de Cristo, yo echo a un lado mi religión. Ok. Tu Porque doctrina, Cristo, las doctrinas. ahí es que entra el tema, que la religión se basa en dogmas, doctrinas, enseñanza, creencias y cosas. Pero Cristo no es un dogma. Cristo es una persona. Exacto. Exacto. Bien. Es lo que decía Gabriel cuando decía que Cristo no es religión, Él en sí. Él en sí no lo es. Él en sí no lo es. Entonces, cuando yo me refiero a que el cristianismo no es una religión, es que Cristo no es religión. Ok, ahora Bien, sí, ahora sí. Caímos. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nosotros queremos enseñar a Cristo de la forma que nosotros comprendemos como religión que es Que Él Cristo. es, Pero ok. Cristo es independiente en su forma a lo que nosotros pudiésemos decir que Él es. Ok, Bien, perfecto. no sé si me doy a entender. Sí, se Sí, entendió. Bien. Ahora, Entonces, dale. No, sigue allí. Oye, mira lo que pasa. Yo decía ahorita que muchas de las personas que dicen que el cristianismo no se trata de religión, lo dicen porque no entienden el origen del cristianismo. Punto. El cristianismo tiene un origen no solamente bíblico, sino también profético. Correcto. ¿Comprende? Cristo vino a la tierra.
cumplió con todos los lineamientos que su religión establecía. Tal cual. Tal cual, no dije que se saltó uno ni nada. Tal cual. Ahora, él sabía que su forma de actuar iba a causar una revolución en la sociedad. Te digo por qué. Porque la gente de su religión había agregado a la palabra cosas que la palabra realmente no decía. No decía. ¿Comprende? Claro. Y ahí es que viene el problema. Cargando para los devotos, vamos a decirlo así, que seguían el judaísmo, cargando eso de que, por ejemplo, mira lo del sábado, que si tú escupías en sábado, de que tú estabas Era un pecado. Si tú caminas más de 1 kilómetro, que era pecado. Es más, mira, Cristo le dio un sermón, el último sermón público de Jesús, en Mateo capítulo 23. Él comienza diciendo: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, guarden y háganlo. Tal cual. Pero no hagan como ellos hacen, Exacto. porque dicen y no hacen. Y oigan la parte que a mí más me choca de todo esto. Él dice: ellos agarran cargas pesadas y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero que ellos ni con un dedo la quieren mover. ¿No me estás entendiendo? Importante Entonces, eso. el problema está que Cristo vino a quitarle toda la carga a la gente que el hombre había puesto sobre la palabra. Yo Es creo así. que Jesús es el originador del sentido social. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Sentido común es lo que comúnmente se hace, lo que está determinado a hacerse. Pero el sentido social hace referencia, si usted busca la definición, a innovar sin perder la esencia. Ok, excelente. Bien. Innovar. Jesús vino a este mundo y encontró lo que lo identificaba a él totalmente diferente a lo que él era. Que el sábado con 1000 cargas, 1000 mandamientos, el sábado eran más. Yo estoy diciendo 1000 exagerando, pero eran más de ahí. El sábado tenía muchísimos mandamientos, que esto, que lo otro, que la mujer adúltera, que si la encontramos en el acto la vamos a matar, que esto y lo otro. Jesús vino y enseñó cómo vivir realmente la religión. Correcto. Que ahí es que está el punto. Ahora, hay algo importante que es donde choca o donde se centra el tema de hoy. Hay personas que entienden que si son cristianos no son religiosos. Bien. Hay un texto en Hechos 11:26. Dice que durante un año, todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús por primera vez se les llamó cristianos. Entonces, el cristianismo como tal nace de un grupo de personas que se congrega y cree fielmente en Jesús. Exacto. Mira esto, y esto se encuentra en Santiago 1:27, que va de la mano de lo que decía Gabriel ahorita, de que el cristianismo se mueve en lo que es la vida de Cristo. Dice aquí, la religión pura, repito, Santiago 1:27, el versículo comienza diciendo, la religión pura. O sea que hay una religión que es pura. Sí. O sea, hay algo que sí existe como religión. Perfecto. La religión pura, o sea que fuera de ahí existen religiones tóxicas, impuras, mentirosas, falsas. Este texto inicia diciendo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bien. Y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Oye, Wow. Repite la cita, ¿cuál es Santiago? Santiago 1:27. Religión pura. Y destaco la última parte del versículo que dice, guardarse sin mancha del mundo. No digas que tú vas a decir que yo soy la religión pura y sin mancha haciendo lo mismo que el mundo hace. O sea, eso no va. Eso no va. Ahora, les voy a decir una cosa. Les decía que el origen del cristianismo tiene un trasfondo no solamente bíblico, sino también profético. Adelante. Y te digo por qué la gente dice que el cristianismo no se trata de religión. Porque muchas veces no entiende ese origen. El problema está que muchos de nosotros no entendemos que la religión, o más bien, sí, la religión que Dios levanta para salvar a su pueblo, surge después de que alguien ha malinterpretado lo que Dios dijo en su palabra. Déjame decirte algo antes que tú comiences a desatar Hay un eso, punto ahí. que ese punto importante. Mira, tú decías ahorita, Gaby, antes de iniciar, ¿verdad? Lo que estabas diciendo, tú decías que la gente tiene una excusa porque ha malinterpretado o malentendido. Mira, yo respeto esa opinión tuya. Ahora, Sí. yo difiero en lo siguiente. Vamos a ver. Lo que pasa es que la gente lo que está en su vagabundería, mi hermano.
La gente lo que quiere es, esto a mí no me gusta, porque esto a mí no me gusta. Exacto. Y como esto no me gusta, no es que no me conviene, me puede convenir, es que no me gusta. Y como no me gusta, eso es religión. Eso es que no lo quieren imponer. Religión a conveniencia. Entonces, por eso no aceptan lo que tú vas a presentar ahora. Oye bien, porque la gente lo que anda buscando, yo conozco gente, yo me fui de esa iglesia. ¿Y porque ahí no me gustan? Ahí no hay güira, ni tambora, ahí no se danza, no se brinca. No hay teteo cristiano ahí. Exacto. Yo me fui. Está como el paralítico de Bethesda, que tenía la fe puesta en el pozo más que en el Dios del pozo. Fulano, ¿y por qué te cambiaste de iglesia? No, que ahí Hay estaba Gabriel a mí no me cae bien. Y yo entiendo que yo tengo que adorar a Dios donde yo me sienta cómodo. Oye, ¿cómo es la vaina? Ahora estamos por comodidad. Entonces no es donde Dios se sienta cómodo contigo, usándote a ti, sino donde tú te sientas cómodo para que Dios te use. Oye, esa vaina. Por eso es que soy un poco sigiloso en el tema de la religión. Y me gusta creer en la idea de sustituir en cierto aspecto el término religión por evangelio. Y el evangelio como tal no se trata de una religión, sino de empatía. Es decir, aclárate. En llevar el mensaje. En llevar el mensaje, en la esencia, porque es que el evangelio como tal... ¿Qué evangelio viene de evangelizar? Que era buenas nuevas, dar buenas nuevas, dar un mensaje. El evangelio viene siendo la sustancia, la esencia de la religión. Es decir, lo que se expresa a través de la religión. Bien. La religión busca llevar el evangelio, predicar el evangelio, enseñar el evangelio. Las buenas nuevas, dar buenas nuevas. Pero introducimos esa parte en lo que leíste en Santiago de la religión pura y sin mancha, y te lleva a accionar en lo que realmente es el evangelio. Correcto. Entonces, hay un tema ahí bueno, y es que nosotros podemos ver a Cristo no tan solo como una religión, porque Cristo como tal no es religión. No, es decir, Cristo es evangelio. El mensaje del primer ángel. Iba el primer ángel con el evangelio eterno. Para ser predicado. Ser predicado a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Es decir, el evangelio eterno no se trata simple y llanamente de un mensaje apocalíptico. Se trata de una persona. Porque es eterno. Sí. La profecía va a acabar, dice la Biblia. Pero espérate. Sí. Pero te faltó un pedazo del mensaje del primer ángel. Decía, temed a Dios y dadle gloria. ¿Comprende? Eso está en Apocalipsis 14. Porque el asunto está que muchas veces nos enfocamos solamente en el evangelio eterno, pero no decimos o nos olvidamos del temor a Dios. Gabriel, ahora mismo hay una gente que está diciendo, oye, qué bueno está el tema, pero Gabriel no va a decir lo que le iba a decir de la profecía. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, si tú te fijas, en el momento en que Cristo viene, los israelitas o el pueblo de Dios en ese momento estaban esclavizados, por utilizar un término. Sí, claro. Estaban bajo los yugos romanos. Estaban dirigidos por los romanos. Y ellos estaban esperando al Mesías, no para que los salvara del pecado, sino para que los salvara del yugo de los romanos. Entonces, cuando Jesús viene, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Jesús viene, se codea con las personas que los mismos cristianos, con los mismos religiosos, con la misma gente de la iglesia rechazaba. Sí. Bien, entonces, yo no sé si ustedes saben que cuando un rey iba a tomar posesión del reino, tenía una forma particular de entrar al pueblo. Él entraba montado sobre un asna o un pollino. Bien. Y la gente le aclamaba como si fuera un mitin de cierre de campaña. ¡Güey, fulanito! Con palma y cosas. Con palma y cosas de eso. Si ustedes recuerdan, ahí viene la entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal. Sí. Bien. Entonces, la gente está haciéndole porra a Jesús, no porque Jesús pretende redimirlo del pecado, sino porque ellos entienden que ya Jesús va a quitar a que está reinando sobre ellos y él va a tomar el trono de Israel. ¿Me va siguiendo? Bien, claro. Entonces, ese mismo tipo... Había un miedo a los intereses. Correcto. Volvemos a lo que yo decía. ¿Me entiendes? Que hay gente que lo que está es buscando cuidando sus intereses, diciendo, es que la religión, cuando afecta sus intereses. Correctamente. Adelante, Gabriel. Entonces, cuando Jesús entra, básicamente una semana después, está guindado de un madero. Sí. Ya ahí hay un desbarajuste, pero que este tipo no fue que iba a tomar el trono y no iba a sacar de esta vuelta. Wow. Ya no dañó. Wow. Ya hizo... Entonces, de hecho, hasta los discípulos estaban hasta cabizbajos. Bien. Entonces, cuando llega el día de la resurrección, dice que Jesús se encontró con algunos de sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa? Wow, nosotros creíamos que este tipo era el Mesías.
el que iba a redimir, pero él dijo que iba a resucitar, que es lo que ustedes esperan. Dice, no, que el tipo, que si yo, mira, ya es domingo, ya está en la mañana, ya todo eso, y el tipo no aparece. No aparece. Entonces dice la Biblia que Jesús duró, después que resucitó, 40 días enseñándole a sus discípulos lo que la profecía bíblica decía sobre él. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, después que los discípulos entendieron eso, pasan 10 días, desciende el Pentecostés y ahí es que comienzan a predicar el Evangelio de Cristo. Bien, perfecto. ¿Comprende? El cristianismo surge luego de que la profecía mesiánica se cumple. Hay un ¿Comprende? punto ahí, Claro. hay un punto, Gabriel, y es que cuando las personas hablan mal del concepto de religión es porque no viven la real religión. Exacto. Porque Cristo vino y comenzó a vivir su religión. La religión que era diferente, porque yo no sé si tú has visto en la Biblia, aparte de Jesús y sus discípulos, algún jefe de sinagoga predicando. Eso no aparece en la Biblia. No. En la Biblia, quienes comienzan a predicar son Juan el Bautista, Jesús y posteriormente a Jesús Los discípulos. los discípulos. Entonces, hay algo que mantiene viva tu religión. Y es predicar el mensaje de Cristo. Correctamente. Vivir a Cristo. Hacer lo que Cristo hacía en este mundo. Cuando tú dejas de hacer eso, entonces no le encuentras sentido a la religión que tú estás llevando a cabo. Tú dijiste vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Mira, hay un texto, siempre tratamos también de presentar, ¿verdad?, textos que tienen que ver con el espíritu de profecía. La doña de la Sí, mía siempre lo personal. decimos, como tenemos gente que ¿verdad? Quizá hay gente que se unieron ahora. Esto es escrito por Elena G. de White en Joya de los Testimonios, capítulo, tomo 3, página 100. Dice, la religión de Cristo nos inducirá a ser bondadosos y corteses y no tenaces en nuestra propia opinión. Debemos morir al yo y estimar a los otros como también parte de la necesidad de salvación. O sea, no es que yo, sino vivir a Cristo. Y que en vivir a Cristo yo me interese por los demás. Tremendo. Porque cuando una gente se desvía de Cristo por mi actitud, yo estoy influenciando de manera errónea para otros. Correcto. Y te voy a decir una cosa. La gente que toma esa posición de que el cristianismo no tiene nada de eso. Hay bobo. Hay un bobo ahí, oíste. Pero chequea la vuelta ahora. Te lo voy a corroborar eso mismo con un versículo de la Biblia. Dale para allá. Te digo lo que pasa. La gente que toma la posición que ya estamos describiendo acá, toma la siguiente actitud. No que la iglesia esto, que la religión esto, que la religión aquello. Y le da, Los y le pastores, da, y le los da. pastores, que los pastores, que los cristianos Pobres esto, pastores, que mi lo gente. aquello esto. Y a todo la iglesia le encuentra un punto negativo y aquí viene esto. Dale. No lo Santiago, capítulo 1, justamente el versículo anterior del que tú leíste, verso 26. Dale para allá, varón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Vana. O sea, si usted no controla lo que usted dice con su boca, usted es lo que un tolloso. O tu religión no sirve. No sirve para nada. Eso es lo que va, no, La eso Biblia no sirve para nada. No sirve para nada. Ay, Dios mío. Entonces, ahora hay una gente dándose en el pecho diciendo, ¿para qué yo entré a ver esto? ¿Verdad? no, porque el asunto es que muchas veces le echamos la culpa de nuestras acciones al cristianismo. ¿Me entiendes? Y como yo soy, ¿cómo le explico? Como a mí no me ha ido bien en la iglesia a la que yo pertenezco. El sentimentalismo. Exacto. Gabriel. Como a mí no me va bien en la También. iglesia que yo pertenezco, entonces yo encasillo a todas las religiones, a todas las iglesias en ese mismo cajón de que eso no funciona. Y el asunto está. Si usted no se siente bien en una iglesia, es más, la pregunta se la voy a soltar a ustedes. Digamos que yo no me estoy sintiendo bien en la iglesia. Porque como cristiano hay cosas que en la iglesia pasan que como que no me cuadran. Hay mucho problema en la iglesia, hay mucho inconveniente, mucha vaina, como decir. Los problemas con la iglesia, los problemas con mi religión, ¿cómo se enfrentan? Bueno. Yo tengo una posición personal sobre eso. Bueno, mira, Diga usted. mira lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos en el punto de que nosotros muchas veces olvidamos
que la lucha del cristiano tiene un porcentaje más grande en asuntos espirituales que en asuntos físicos, terrenales, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros comprendemos que las cosas que nos suceden en la iglesia van un poco más allá de lo que me sucede per se, nosotros entonces comprendemos que el problema no es la iglesia como tal. Correcto. El problema es que nosotros debemos, como cristianos, nuestro yo, lo que yo soy, ponerlo en las manos de Cristo para que Cristo me haga vencedor. Amén. Bien, entonces el tema está en que hay problemas en la iglesia y en el mundo no hay. En la iglesia critican y en el mundo no critican. Me decepcioné del mundo, pero no sé. Nadie dice eso. De la iglesia sí, pero del mundo. Pero del mundo. Yo me decepcioné del mundo. Entonces, yo entiendo muchas veces que cuando una gente critica la iglesia o critica las cosas que se hacen en la iglesia, es porque no tienen un concepto de lo que ellos son como pertenecientes de la iglesia. Exactamente. Vuelvo al espíritu de profecía. Dale. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 276. Dice: elevo mi testimonio en contra de ese espíritu y también en contra de la religión sentimental, que es igual de peligrosa. Escucha, hermano y hermana, ¿quién es vuestro jefe? ¿Cristo o el ángel caído? Examinad a vosotros mismos para saber si estáis firmes en la fe. Wow. Oye, lo que pasa. Yo tengo una posición personal. Escúchame, Gabriel. ¿Tú sabes que hay gente que se han ido de la iglesia por sentimentalismo per se, de opiniones propias sobre cosas? Yo creo que así debe de ser. Yo entendí. Otros que entienden que son más sabios que todo el mundo en la iglesia. Que dicen, lo que pasa es que ya yo tengo un nivel de conocimiento espiritual demasiado adelantado. Ya yo he crecido. Y lo que antes yo veía como la religión de Cristo, ya no es la religión de Cristo. Me recuerda Apocalipsis 3. ¿Cómo así? Sí, eso que dicen, yo soy rico y no me he hace falta. No me hace falta. Y el Señor, espérate. Tú lo que eres un miserable, pobre, ciego. ¡Báñate! Báñate, no sirve nada. Entonces, sí. yo creo, sigo en la posición de que nosotros como cristianos debemos sustituir nuestro yo por él. Adelante, Gabriel. Mira, hay un asunto. Por ejemplo, tú decías ahorita que si hay algo mal en el mundo, nadie se decepciona y abandona. Si algo está mal en tu trabajo, tú no te embalas. Es verdad. Porque ahí te pagan. Wow. ¿Me entiendes? Vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Es que yo me voy porque la de contabilidad me cae mal. No, nadie brega eso. Te digo qué es lo que pasa. Es verdad. Que la gente no ha entendido que los problemas de la iglesia se resuelven adentro, no afuera. Bien. ¿Me entiendes? Y la gente que se va diciendo que no hay que pertenecer a ninguna religión, no hay que tener ninguna iglesia para ser salvo ni eso, no ha entendido lo siguiente. Yo leí un libro que no recuerdo quién es el autor, pero el título es La iglesia no caerá, se llama el libro. Ok. Y en una frase, o sea, en una parte del libro, el autor dice una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Él decía: el Señor viene a buscar un pueblo, no a vástagos independientes. Ay, varón, pero yo te puedo decir cuál es. Evento de los últimos días. Capítulo página 52, hablando de la iglesia de Cristo. Dice que a Dios no le agradan los átomos independientes. Correcto. Así mismo. El asunto Gabriel, asunto es que hasta que usted no entienda, ok, la iglesia no te va a salvar. No. ¿Me entiendes? Pero en la iglesia es que tú conoces a Cristo. Claro. Tú no conoces a Cristo en una discoteca. No. Tú no conoces a Cristo en un teteo, como dicen por ahí. O la iglesia se ha encargado de proporcionar el conocimiento de Cristo. Exacto. Es que la gente lo tenga en la mente. No es que el asunto es, tú vas a la iglesia porque tú necesitas un contacto con Cristo. Bien. Y por ende, con la información que tú recibes en la iglesia, que tú llegas a conocer a Cristo. Que de hecho, la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La iglesia no te salva, pero ahí es que tú conoces al que te salva. ¿Comprende la idea? Sí, entonces, y cuando tú te apartas de la iglesia, te digo que tú estás diciendo, yo no tengo deseo ni la intención de formar parte del pueblo de Dios, y por más que tú digas que te puedes salvar, apartado de la iglesia, varón, baraje que eso no va así. Está bueno ese punto, Gabo. No, men, no hay salvación independiente, porque, ok, dice la Biblia que cuando el Señor tocó a Isaías, le puso el carbón encendido en los labios, él tomó una brasa del altar. Sí. Pero la brasa estaba encendida porque estaba con la demás.
No eres abraza sola. No estaba sola. ¿Me entiendes? Claro. Entonces uno se calienta uno con otro, Dime. Es importante el hecho, ya tú mencionando toda esta parte, que Cristo viene a buscar a su iglesia. No es a tu iglesia la que tú quieres que sea, es a la de él. Y me llama mucho la atención el punto, eso lo dice en Juan 17. Sí. Donde en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la vida eterna per se, no se trata de un tiempo definido, se trata de una persona. Correcto. Y cuando tú decides vivir como esa persona, vivir para esa persona, por esa persona y con esa persona, entonces ya tú comienzas a gozar de la vida eterna. Amén. Porque la vida eterna no es un tiempo determinado. La vida eterna se trata de una persona que nosotros debemos aprender a conocerla, y cuando yo conozco la vida eterna, entonces yo comienzo a vivir la religión de la vida eterna. Y entiéndase que esa persona que tú mencionas es Jesús. Cristo. Que de hecho, que Jesús también es Dios. Claro, Y por ende, Dios estableció lineamientos claros. Claro. No diga que un asunto de que está medio turbio, son claros. Si tú quieres. No. Son cosas claras, puntuales y específicas para que usted alcance la vida eterna. Dice, yo soy la puerta que por mí entra, tiene vida eterna. Ahora, ¿qué significa esa puerta? Dale por ahí. Tú eres casado. Gracias a Dios. Tú no miras otras mujeres. Trato de no hacerlo. Tú no te acuestas con otras mujeres. Gloria al Señor que no. Oye, no, mira, para que tú entiendas. Tú sabes, cuando tú hiciste así, que levantaste la mano para bautizarte. No, oye, que tú levantaste la mano para bautizarte. Tú estás aceptando un voto. Claro. Oye, el asunto, cuando tú te estabas casando, ¿qué hizo el pastor contigo y tu esposa? Le leyó unos votos y ustedes aceptaron. Sí. Entonces, hay cosas de las que ya tú te limitas por el compromiso que tú asumes. Correcto. Cuando usted asume ser parte del cristianismo, viviendo a Cristo en la vida suya y haciendo de la vida de Cristo un estilo de vida, tú te tienes que apartar, viejo, de las cosas que no son. Porque yo puedo decir que no, porque yo tengo un conocimiento más alto, más amplio del cristianismo. ¿Y qué pasa, Cristian? Por eso ahora yo hago esto. Sí, pero tú estás haciendo tal cosa, pero esa tal cosa no es parte del compromiso. No se corresponde. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema que a los líderes le da duro. ¿Me entendiste? Con el tema ese que tú estás mencionando. Por ejemplo, Gabo, cuando tú ingresas a la iglesia adventista que te toman los votos bautismales, te dan ciertos lineamientos que adopta la iglesia, el cual para tú pertenecer a ella, tú aceptas sin ningún problema. Si tú no aceptas, Bien. no hay problema. No te aceptamos ya. Ok. O sea, no formas parte ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cogemos lo que queremos, aunque le digamos a todo que sí. A Ok. todos le decimos que sí, pero cogemos lo que queremos. Por ejemplo, hoy en día, y no sé si esto vaya a salir, pero hoy en día, yo soy adventista, pero tomo café. Ay, Dios mío. Yo soy Bien. mentira porque bebo romo. Ay, Pero me Dios emborracho y de todo. mío. Pero Yo celebro con pequeña. Pero sucede que cuando tú alzas la mano, y te digo por qué los líderes llevan, porque se están adoptando cosas y quizás esto traiga un poco de controversia, pero hay iglesias donde no se toman los votos bautismales. Dios mío. Se zambullen y ya. Hay unos puntos que lo están Entonces, volando, de verdad. el asunto está en nosotros como líderes mantener la esencia de De lo nuestro que creemos. evangelio. Y la esencia de lo de que Cristo creemos. Jesús. Y de Cristo Amén. Jesús. Amén. Porque eso es algo de Dios. Miren, señores. Adelante, Gabriel. La Biblia presenta a su iglesia, a la iglesia de Dios, como su novia. Míralo ahí. La presenta como la mujer. Esa mujer que Cristo viene a buscar. Y te digo una cosa. Ajá. En la tierra nueva, más bien, la vida eterna, no la va a disfrutar nadie que no forme parte de esa mujer. Se los compruebo con las palabras bíblicas y con esto cerramos. Dele, varón. Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué dice? Dice, vi un cielo nuevo. Estamos hablando de nuevo cielo. Claro, ¿verdad? claro, claro. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, eso viene siendo ahí, podemos Ya decir, de- la recesión esa. No, Después ese- de la boda. ¿verdad? exactamente. La recesión. Y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa Ay, ataviada para su marido. Pero ya en la santa ciudad, ¿te digo quiénes estaban ahí? Ahí estaba yo.
Y yo. Bueno, yo no sé, haga usted su diligencia. Yo estaba ahí. ¿Tú también estabas ahí? Entonces, A todito, todo el que estaba aquí, todo el que está aquí estaba Con ahí. el esposo y los muchachos, por fe. Amén. Oye, ¿qué es lo que pasa? Claro. Usted debe entender una cosa y quiero que sea el punto que se quede en la mente de la gente hoy. Gente, miren, el Señor viene a buscar un pueblo. El Señor viene a buscar una iglesia. Como decía ahorita, no viene a buscar vástagos independientes. El Señor viene a buscarse a sí mismo en ti y a ti como iglesia. Wow, no es claro. Que tú te estés brujuleando por donde quieras. No. Dios te llama a ti a estar en un lugar específico para que cuando Él decida pasar por ese lugar específico te encuentre a ti ahí. Amén. ¿Me entiendes? Porque si te encuentra en otro, mi hermano, no se evita que no va. Entonces yo espero que en el nombre de Jesús, todo el que esté viendo este video salga hoy con la convicción de que forma parte de un pueblo. Amén. Un pueblo que sigue a una cabeza y cuya cabeza es Cristo Jesús. Amén. Gabriel, última intervención. Todo el que salía del pueblo de Israel se perdía en el desierto. Correcto. Entonces, gente, esto fue La Biblia Habla, La Biblia ha hablado, y así que nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el de hoy. Dios les bendiga, no olviden dar like, suscribirse, compartir y tú esa vaina. Dejen sus comentarios, dejen los comentarios abajo. Claro. Dios les bendiga y feliz sábado.